Capítulo 9. El capitán Wentworth había llegado a Kellynch como a su propia casa, para permanecer allí tanto como desease, siendo patente que era el objeto de la fraternal amistad del almirante y de su esposa. Su primera intención al llegar había sido hacer una corta estadía y luego encaminarse sin demora a Shropshire a visitar a su hermano, establecido en aquel condado. Pero los atractivos de Uppercross lo indujeron a posponer la idea. Había demasiado halago, demasiado calor amistoso, algo que realmente encantaba en aquella recepción. Los viejos eran muy hospitalarios, los jóvenes muy agradables, y así pues no podía decidirse a dejar aquel lugar, y aceptaba sin discusión los encantos de la esposa de Edward. Uppercross ocupó pronto todos sus días. Difícil era decir quién tenía más prisa, él por aceptar la invitación o los Musgrove por hacerla. Por las mañanas en particular iba allí, porque no tenía compañía, puesto que el matrimonio Croft pasaba fuera las primeras horas del día, recorriendo sus nuevas posesiones, sus llanuras de pasto, sus ovejas, pasando el tiempo en una forma que se comprendía incompatible con la presencia de una tercera persona. A veces también recorrían el campo en un birlocho que habían adquirido no hacía mucho. Los huéspedes de los Musgrove y estos compartían la misma impresión acerca del capitán Wentworth, una admiración general y calurosa, pero esta convicción unánime produjo mucho desagrado e incomodidad a un tal Carlos Hayter, quien al volver a reunirse con el grupo pensó que el capitán Wentworth estaba absolutamente de sobra. Carlos Hayter, un joven agradable y gentil, era el mayor de los primos, y entre él y Enriqueta había existido, según parecía, una considerable atracción antes de la llegada del capitán Wentworth. Era pastor y tenía un curato en las inmediaciones, en el cual no era imprescindible residir, y por lo tanto lo hacía en casa de su padre, que distaba escasa 2 millas de Uppercross. Una corta ausencia había dejado a su dama sin vigilancia, en un periodo crítico de sus relaciones, y al volver tuvo el disgusto de encontrar los modales de ella cambiados y de ver allí al capitán Wentworth. La señora Musgrove y la señora Hayter eran hermanas. Ambas habían tenido dinero, pero sus matrimonios establecieron entre ellas una gran diferencia. El señor Hayter poseía algo, pero su propiedad era una nadería comparada con la de los Musgrove. Por otra parte, los Musgrove pertenecían a la mejor sociedad del lugar, mientras que a los Hayter, debido a la vida ruda y retirada de los padres, a los defectos de su educación y al nivel inferior en que vivían, no podía considerárseles como pertenecientes a ninguna clase, y el único contacto que tenían con la gente provenía de su parentesco con los Musgrove. Este hijo mayor, naturalmente, había sido educado para ser un culto caballero, y por lo tanto su educación y maneras eran muy diferentes a las de los demás. Ambas familias habían guardado siempre las mejores relaciones, sin orgullo de una parte y sin envidia de la otra. Cierto sentimiento de superioridad de parte de las señoritas Musgrove se traducía en el placer de educar a sus primos. Las atenciones de Carlos a Enriqueta habían sido observados por el padre y la madre de ésta sin ninguna desaprobación. No será un gran matrimonio para ella, pero sí le agrada, y parece agradarle. Enriqueta también compartía esta opinión antes de la llegada del capitán Wentworth. A partir de entonces, el primo Carlos fue relegado al olvido. ¿Cuál de las dos hermanas era la preferida del capitán Wentworth? Era difícil de establecer, en lo que Ana podía ver al respecto. Enriqueta era quizá más bella, pero Luisa parecía más inteligente y atractiva. Por otra parte, ella no podía decir a la sazón si él se sentía atraído por la belleza o por el carácter. Los señores Musgrove, bien fuera por darse poca cuenta de las cosas, bien por entera confianza en el buen criterio de sus hijas o de los jóvenes que las rodeaban, parecían dejar todo en manos del azar. En la casa grande no había la más leve muestra de que alguien se ocupase de estas cosas. En la quinta era diferente. Los jóvenes estaban más dispuestos a comentar y averiguar. Debido a esto, apenas había el capitán Wentworth concurrido 3 o 4 veces, y Carlos Hayter había reaparecido. Ana tuvo que escuchar la opinión de sus hermanos acerca de cuál sería el preferido. Carlos decía que el capitán Wentworth sería para Luisa, María que para Enriqueta, pero convenían que a cualquiera de las dos que se dirigiese Wentworth le sería grato. Carlos jamás había visto un hombre más agradable en su vida. Por otra parte, de acuerdo con lo que había oído decir al mismo capitán Wentworth, podía afirmar que a lo menos había hecho en la guerra alrededor de 20,000 libras.
Esto ya ponía una fortuna de por medio, además de las perspectivas de hacer otra en una siguiente guerra. Por otra parte, tenía la certeza de que el capitán Wentworth era muy capaz de distinguirse como cualquier oficial de la Armada. Oh, por cierto, sería un matrimonio muy ventajoso para cualquiera de sus hermanas. En verdad que lo sería, replicaba María. Dios mío, si llegara a alcanzar grandes honores, si llegara a tener algún título. Lady Wentworth suena grandioso. Sería una gran cosa para Enriqueta. Ocuparía mi puesto entonces y Enriqueta estaría encantada. Sir Frederick y Lady Wentworth suena encantador, aunque es verdad que no me agrada la nobleza de su nuevo cuño. Jamás he considerado en mucho a nuestra nueva aristocracia. María prefería casar a Enriqueta con el fin de desbaratar las pretensiones de Carlos Hayter, que jamás había sido de su agrado. Sentía que los Hayter eran gente decididamente inferior y consideraba una verdadera desgracia que pudiera renovarse el parentesco entre ambas familias, en especial para ella y sus hijos. ¿Saben ustedes?, decía. No puedo hacerme la idea de que este sea un buen matrimonio para Enriqueta, y considerando las alianzas que hemos hecho los Musgrove, no debe rebajarse ella en esa forma. No creo que ninguna joven tenga derecho a elegir a alguien que sea desventajoso para los mayores de su familia, imponiéndoles un parentesco indeseable. Veamos un poco, ¿quién es Carlos Hayter? Nada más que un pastor de pueblo, una alianza muy conveniente para la señorita Musgrove de Uppercross. Su marido discrepaba. Además de cierta simpatía por su primo Carlos Hayter, recordaba que este era primogénito, y siéndolo él mismo, veía las cosas desde este punto de vista. «Dices tonterías, María», era su respuesta. No será un partido demasiado ventajoso para Enriqueta, pero Carlos puede obtener, por medio de los Spicers, algo del obispo dentro de un año o dos. Por otra parte, no debes olvidar que es el hijo mayor. Cuando mi tío muera, heredará una buena propiedad. Los terrenos de Winthrop no son menos de 100 hectáreas, además de la granja cercana a Taunton, que es una de las mejores tierras del lugar. Te aseguro que Carlos no sería un matrimonio desventajoso para Enriqueta. Debe ser así. El único candidato posible es Carlos. Es un joven bondadoso y de buen carácter. Por otra parte, cuando herede Winthrop lo convertirá en algo muy diferente de lo que ahora es, y vivirá una vida muy distinta de la que ahora lleva. Con esta propiedad no puede ser nunca un candidato despreciable. Una bonita propiedad, por cierto. Enriqueta haría muy mal en perder esta oportunidad, y si Luisa se casa con el capitán Wentworth, te aseguro que podremos darnos por satisfechos. Carlos podrá decir lo que quiera, decía María Ana apenas este dejaba el salón. Pero sería chocante que Enriqueta se casase con Carlos Hayter. Sería malo para ella, y peor aún para mí. Es muy de desear que el capitán Wentworth se lo saque de la cabeza, como realmente creo que ha sucedido. Apenas miró a Carlos Hayter ayer. Me hubiera gustado que hubieses estado presente para ver su comportamiento. En cuanto a suponer que al capitán Wentworth le guste Luisa tanto como Enriqueta, es ridículo. Le gusta Enriqueta muchísimo más. Pero Carlos es tan positivo. De haber estado ayer habrías decidido cuál de nuestras dos opiniones era la justa. No dudo que hubieses pensado como yo, a menos de estar deliberadamente en mi contra. Esto había tenido lugar en una comida en casa de los Musgrove en la que se había esperado a Ana, pero ésta se excusó de concurrir so pretexto de un dolor de cabeza y una leve recaída del pequeño Carlos, pero en verdad no había ido para evitar encontrarse con Wentworth. A las ventajas de la noche, que había pasado tranquilamente, se añadía la de no haber sido la tercera en discordia. En cuanto al capitán Wentworth, opinaba ella que debía conocer sus sentimientos lo suficiente como para no comprometer su honorabilidad, o poner en peligro la felicidad de cualquiera de las dos hermanas, escogiendo a Luisa en lugar de Enriqueta o a Enriqueta en lugar de Luisa. Cualquiera de las dos sería una esposa cariñosa y agradable. En cuanto a Carlos Hayter, le apenaba el dolor que podía causar la ligereza de una joven, y su corazón simpatizaba con las penas que sufría él. Si Enriqueta se equivocaba respecto a la naturaleza de sus sentimientos, no podía decirse con tanta premura. Carlos Hayter había encontrado en la conducta de su prima muchas cosas que lo intranquilizaban y mortificaban. Su afecto mutuo era demasiado antiguo para haberse extinguido en 2 nuevos encuentros y no dejarle otra solución que reiterar sus visitas a Uppercross.
pero sin duda existía un cambio que podía considerarse alarmante si se atribuía a un hombre como el capitán Wentworth. Hacía solo 2 domingos que Carlos Hayter la había dejado y estaba ella entonces interesada, de acuerdo con los deseos de él, en que obtuviera el curato de Applecross en el lugar del que tenía. Parecía entonces lo más importante para ella que el Dr. Shirley, el rector, que durante 40 años había atendido celosamente los deberes de su curato, pero que a la sazón se sentía demasiado enfermo para continuar, se sirviese de un buen auxiliar como lo sería Carlos Hayter. Muchas eran las ventajas. Applecross estaba cerca y no tendría que recorrer 6 millas para llegar a su parroquia. Tener una parroquia mejor, desde cualquier punto de vista, haber ésta pertenecido al querido Dr. Shirley y poder por fin retirarse de las fatigas que ya no podían soportar sus años. Todas estas eran grandes ventajas según Luisa, pero más aún según Enriqueta, hasta el punto de que llegaron a constituir su principal preocupación. Pero a la vuelta de Carlos Hayter, vive Dios, todo el interés se había desvanecido. Luisa no mostraba el menor deseo de saber lo que había conversado con el Dr. Shirley. Permanecía en la misma ventana esperando ver pasar al capitán Wentworth. Enriqueta misma parecía solo prestar una parte de su atención al asunto, y parecía haber apagado también toda ansiedad al respecto. Me alegro mucho de verdad, siempre creí que obtendrías esto, estuve siempre segura. No me parece que... En una palabra, el Dr. Shirley debe tener un pastor con él, y tú has obtenido su promesa. ¿Lo ves venir, Luisa? Una mañana, después de la cena en casa de los Musgrove, a la cual Ana no había podido asistir, el capitán Wentworth entró en el salón de la quinta en momentos en que no estaba allí más que Ana y el pequeño inválido Carlitos, que descansaba sobre el sofá. La sorpresa de encontrarse casi a solas con Ana Elliot alteró la habitual compostura de sus modales. Se detuvo y solo atinó a decir: «Creí que la señorita Musgrove estaba aquí. La señora Musgrove me dijo que podía encontrarlas». Después se encaminó hacia la ventana para tranquilizarse un poco y encontrar la manera de reponerse. «Está arriba con mi hermana. Creo que vendrán enseguida», fue la respuesta de Ana en medio de la natural confusión. Si el niño no la hubiese llamado en aquel momento, hubiera huido de la habitación, aliviando así la tensión establecida entre ambos. Él continuó en la ventana y después de decir cortésmente: «Espero que el niño esté mejor», guardó silencio. Ella se vio obligada a arrodillarse al lado del sofá y permanecer allí para dar gusto al pequeño paciente. Esto se prolongó algunos minutos hasta que con gran satisfacción oyó los pasos de alguien cruzando el vestíbulo. Esperó ver entrar al dueño de la casa, pero se trataba de una persona que no habría de facilitar las cosas, Carlos Hayter, quien no pareció alegrarse más de ver al capitán Wentworth que de ver a Ana. Ana atinó a decir: «¿Cómo está usted? ¿Desea sentarse? Los demás vendrán enseguida». El capitán Wentworth dejó la ventana y se aproximó, con aparentes deseos de entablar conversación, pero Carlos Hayter se encaminó a la mesa y se sumió en la lectura de un periódico. El capitán Wentworth retornó a la ventana. Al minuto siguiente, un nuevo personaje entró en acción. El niño más pequeño, una fuerte y desarrollada criatura de 2 años, de seguro introducido por alguien que desde afuera le abrió la puerta, apareció entre ellos y se dirigió directamente al sofá para enterarse de lo que pasaba e iniciar cualquier travesura. Como no había nada que comer, lo único que podía hacer era jugar, y como su tía no le permitía molestar a su hermano enfermo, se prendió de ella de tal forma que, estando ocupada en atender al enfermito, no podía librarse de él. Ana le habló, lo reprendió, insistió, pero todo fue en vano. En un momento consiguió rechazarlo, pero solo para que volviera a prenderse de su espalda. «Walter», dijo Ana, «déjame en paz, eres muy molesto, me enfadas». «Walter», gritó Carlos Hayter, «¿por qué no haces lo que te mandan? ¿No oyes lo que te dice tu tía? Ven acá, Walter, ven con el primo Carlos». Pero Walter no se movió. De pronto, Ana se sintió libre de Walter. Alguien, inclinándose sobre ella, había separado de su cuello las manos del niño. Ana se encontró libre antes de comprender que era el capitán Wentworth quien había cogido a la criatura. Las sensaciones que tuvo al descubrirlo fueron intraducibles. Ni siquiera pudo dar las gracias, hasta tal punto había quedado sin habla. Lo único que pudo hacer fue inclinarse sobre el pequeño Carlos, presa de una confusión de sentimientos. La bondad demostrada al correr en su auxilio,
La manera, el silencio en que lo había hecho, todos los pequeños detalles, junto con la convicción, dado el ruido que comenzó a hacer con el niño, de que lo menos que deseaba era su agradecimiento y que lo que más deseaba era evitar su conversación, produjeron una confusión de múltiples y dolorosos sentimientos de los que no lograba reponerse, hasta que la entrada de las hermanas Musgrove le permitió dejar el pequeño paciente a su cuidado y abandonar el cuarto. No podía seguir allí. Hubiera sido una oportunidad de atisbar las esperanzas y celos de los cuatro. Era la oportunidad de verlos juntos, pero no podía soportarlo. Era evidente que Carlos Hayter no estaba bien dispuesto hacia el capitán Wentworth. Tenía idea de haber oído decir entre dientes, después de la intervención del capitán Wentworth: «Debiste haberme hecho caso, Walter. Te dije que no molestaras a tu tía», en un tono de voz resentida, y comprendió el enojo del joven porque el capitán Wentworth había hecho lo que él debió hacer. Pero por el momento, ni los sentimientos de Carlos Hayter ni los de nadie contaban hasta que hubiera tranquilizado los suyos propios. Estaba avergonzada de sí misma, de estar nerviosa, de prestar tanta atención a una niñería. Pero así era, y requirió largas horas de soledad y reflexión para recobrar la compostura. Capítulo 10. Ocasiones no faltaron para que Ana volviera a observar. Llegó un momento en que, estando en compañía de los cuatro, pudo formar su propia opinión sobre aquel estado de cosas, pero era demasiado lista para darla a conocer al resto, sabiendo que no agradaría ni a la esposa ni al marido. A pesar de creer que Luisa era la preferida, no lograba imaginar, por lo que recordaba del carácter del capitán Wentworth, que pudiera estar enamorado de ninguna de las dos. Ellas parecían estarlo de él, pero a decir verdad, se trataba más bien de una apasionada admiración, que sin duda terminaría en enamoramiento. Carlos Hayter comprendía que casi no contaba. No obstante, Enriqueta por momentos parecía dividir sus atenciones entre ambos. Ana hubiera deseado hacerles ver la verdad y prevenir a todos en contra de los males a los que se exponían. Sin embargo, no atribuía malas intenciones a ninguno, y se sintió satisfecha al descubrir que el capitán Wentworth no parecía consciente del daño que ocasionaba. No había engreimiento ni compasión en sus modales. Es posible que nunca hubiera oído hablar o hubiera pensado en Carlos Hayter. Su único error consistía en aceptar, que no es otra la expresión que puede emplearse, las atenciones de las dos muchachas. Tras breve lucha, Carlos Hayter pareció abandonar el campo. Pasó 3 días sin dejarse ver por Uppercross, lo que significaba un verdadero cambio. Hasta rehusó una formal invitación a cenar. El señor Musgrove, en una ocasión, lo encontró muy ocupado en unos voluminosos libros, y consiguió que el señor y la señora Musgrove comentaran que algo le ocurría, y que si estudiaba de tal manera acabaría por morir. María creyó, aliviada, que había sido rechazado por Enriqueta, mientras su marido vivía pendiente de verlo aparecer al día siguiente. A Ana, por su parte, le parecía bastante sensata la actitud de Carlos Hayter. Una mañana, mientras Carlos Musgrove y el capitán Wentworth andaban juntos de cacería, y mientras las mujeres de la quinta estaban sentadas trabajando sosegadamente, recibieron la visita de las hermanas de la casa grande. Era una hermosa mañana de noviembre, y las señoritas Musgrove venían andando en medio de los terrenos sin otro propósito, según afirmaron, que dar un largo paseo. Suponían que, poniéndolo así, María no tendría deseos de acompañarlas, pero ésta, ofendida de que no se la supusiera buena para las caminatas, respondió al instante: «Oh, me gustaría ir con ustedes, me gusta muchísimo caminar». Ana se convenció por las miradas de las dos hermanas que aquello era, ni más ni menos, lo que deseaban evitar, y se asombró una vez más de la creencia que surge de los hábitos familiares de que todo paso que damos debe ser comunicado y realizado en conjunto, a pesar de que no nos agrade o nos cree dificultades. Trató de disuadir a María de compartir el paseo de las hermanas, pero todo fue inútil, y siendo así, pensó que lo mejor sería aceptar la invitación que las Musgrove le hacían también a ella, ya que por cierto era mucho más cordial. Con ella podría volverse su hermana y dejar a las Musgrove libres para cualquier plan que hubiesen trazado. «No sé por qué suponen que no me gusta caminar», exclamó María mientras subían la escalera. «Todos piensan que no soy buena para ello, sin embargo no les hubiera agradado que rechazara su invitación. Cuando la gente viene expresamente a invitarnos, ¿cómo podemos rehusar?». Justo al momento de partir volvieron los caballeros. Habían llevado consigo un cachorro que les había arruinado la diversión y a causa del cual regresaban a casa temprano. Su tiempo disponible y sus ánimos parecían convidarlos a este paseo, que aceptaron sin vacilar.
Si Ana lo hubiese previsto, ciertamente se hubiera quedado en casa. La curiosidad y el interés era lo único que la llevaba con gusto al paseo, pero era demasiado tarde para echar pie atrás, y los 6 se pusieron en marcha en la dirección que llevaban las señoritas Musgrove, quienes al parecer se consideraban encargadas de guiar la caminata. Ana no deseaba estorbar a nadie, y por ello, en los recodos del camino se las ingeniaba para quedarse al lado de su hermana. Su placer provenía del ejercicio y del hermoso día, de la vista de las últimas sonrisas del año sobre las manchadas hojas y los mustillos cercados, y del recuerdo de algunas descripciones poéticas del otoño, estación de peculiar e inextinguible influencia en las almas tiernas y de buen gusto, estación que ha arrancado a cada poeta digno de ser leído alguna descripción o algunos sentimientos. Se ocupaba cuanto podía en atraer estas remembranzas en su mente, pero era imposible que estando cerca del capitán Wentworth y de las hermanas Musgrove no hiciera algún esfuerzo por oír su charla. Nada demasiado importante pudo escuchar, sin embargo. Era una plática ligera, como la que pueden sostener jóvenes cualesquiera en un paseo más o menos íntimo. Conversaba él más con Luisa que con Enriqueta. Luisa sin duda le llamaba más la atención. Esta atención parecía crecer y hubo unas frases de Luisa que sorprendieron a Ana. Después de otro más de los continuos elogios que se hacían al hermoso día, el capitán Wentworth señaló: «¡Qué tiempo admirable para el almirante y mi hermana! Tenían intención de ir lejos en el coche esta mañana. Quizá los veamos aparecer detrás de una de estas colinas. Algo dijeron de venir por este lado. Me pregunto por dónde andarán arruinando su día. Me refiero, claro está, al trajín del coche. Esto ocurre con mucha frecuencia y a mi hermana parece no importarle para nada el traqueteo». «Oh, ya sé que a ustedes les gusta correr», exclamó Luisa. «Pero en el lugar de su hermana haría absolutamente lo mismo. Si amara a un hombre de la misma manera que ella ama al almirante, estaría siempre con él. Nada podría separarnos, y preferiría volcar con él en un coche que viajar sin peligro dirigida por otro». Había hablado con entusiasmo. «¿Es verdad eso?», repuso él adoptando el mismo tono. «Es usted admirable». Después guardaron silencio por un rato. Ana no pudo volver a refugiarse en la evocación de algún verso. Las dulces escenas de otoño se alejaron, con excepción de algún suave soneto en el que se hacía referencia al año que termina. Las imágenes de la juventud, de la esperanza y de la primavera declinantes, el que ocupó su memoria vagamente. Se apresuró a decir mientras marchaban por otro sendero: «¿No es este uno de los caminos que conducen a Winthrop?». Pero nadie la escuchó, o al menos nadie respondió. Winthrop, o sus alrededores, donde los jóvenes solían vagabundear, era el lugar al que se dirigían, una larga marcha entre caminos donde trabajaban los arados, y en los que los surcos recién abiertos hablaban de las tareas del labrador, iban en contra de la dulzura de la poesía y sugerían una nueva primavera. Llegaron entonces a lo alto de una colina que separaba Uppercross de Winthrop, y desde donde se podía contemplar una vista completa del lugar, al pie de la elevación. Winthrop, nada bello y carente de dignidad, se extendía ante ellos, una casa baja, insignificante, rodeada de construcciones y edificios típicos de una granja. María exclamó: «¡Válgame Dios! Ya estamos en Winthrop. No tenía idea de haber caminado tanto. Creo que deberíamos volver ahora. Estoy demasiado cansada». Enriqueta, consciente y avergonzada, no viendo aparecer al primo Carlos por ninguno de los senderos ni surgiendo de ningún portal, se disponía a cumplir con el deseo de María. «Oh, no», dijo Carlos Musgrove. «No, no», dijo Luisa con mayor energía, y llevando a su hermana a un pequeño rincón, pareció argumentar con ella airadamente sobre el asunto. Carlos, por otra parte, deseaba ver a su tía, ya que el destino los había llevado tan cerca. Era asimismo evidente que temeroso trataba de inducir a su esposa que los acompañara, pero este era uno de los puntos en los que la dama mostraba su tenacidad. Y así pues, cuando se le recomendó la idea de descansar un cuarto de hora en Winthrop, ya que estaba agotada, respondió: «Oh, no, desde luego que no», segura de que el descenso de aquella colina le ocasionaría una molestia que no recompensaría ningún descanso en aquel lugar. En una palabra, sus ademanes y sus modos afirmaban que no tenía la más remota intención de ir.
Después de una serie de debates y consultas, convinieron con Carlos y las dos hermanas que él y Enriqueta bajarían por unos pocos minutos a ver a su tía, mientras el resto de la partida los esperaría en lo alto de la colina. Luisa parecía la principal organizadora del plan, y como bajó algunos pasos por la colina hablando con Enriqueta, María aprovechó la oportunidad para mirarla, desdeñosa y burlona, y decir al capitán Wentworth: «No es muy grato tener tal parentela, pero le aseguro a usted que no he estado en esa casa más que 2 veces en mi vida». No recibió más respuesta que una artificial sonrisa de asentimiento, seguida de una desabrida mirada, al tiempo que le volvía la espalda, y Ana conocía demasiado bien el significado de esos gestos. El borde de la colina donde permanecieron era un alegre rincón. Luisa volvió y María, habiendo encontrado un lugar confortable para sentarse en los umbrales de un pórtico, se sentía por demás satisfecha de verse rodeada de los demás. Pero Luisa llevó consigo al capitán Wentworth con el objeto de buscar unas nueces que crecían junto a un cerco, y cuando desaparecieron de su vista, María dejó de ser dichosa. Comenzó a enfadarse hasta con el asiento que ocupaba. Seguramente Luisa había encontrado uno mejor en alguna otra parte. Se aproximó hasta la misma entrada del sendero, pero no logró verlos por ninguna parte. Ana había encontrado un buen asiento para ella, en un banco soleado, detrás de la cerca en donde estaba segura se encontraban los otros dos. María volvió a sentarse, pero su tranquilidad fue breve. Tenía la certeza de que Luisa había encontrado un buen asiento en alguna otra parte y ella debía compartirlo. Ana, realmente cansada, se alegraba de sentarse, y bien pronto oyó al capitán Wentworth y a Luisa marchando detrás del cerco, en busca del camino de vuelta entre el rudo y salvaje sendero central. Venían hablando. La voz de Luisa era la más distinguible. Parecía estar en medio de un acalorado discurso. Lo primero que Ana escuchó fue: «Y por eso la hice ir. No podía soportar la idea de que se asustara de la visita por semejante tontería. ¿Habría acaso yo dejado de hacer algo que he deseado hacer y que creo justo por los aires y las intervenciones de una persona semejante o de cualquier otra persona? No, por cierto que no es tan fácil hacerme cambiar de idea. Cuando deseo hacer algo lo hago. Y Enriqueta tenía toda la determinación de ir a Winthrop hoy, pero lo hubiera abandonado todo por una complacencia sin sentido». «¿Entonces se hubiera vuelto de no haber sido por usted?» «Así es, casi me avergüenza decirlo». «Suerte para ella tener un criterio como el de usted a mano. Después de lo que me ha dicho y de lo que yo mismo he observado la última vez que los vi juntos, no me cabe la menor duda de lo que está ocurriendo. Me doy cuenta de que no es solo una visita de cortesía a su tía. Gran dolor espera a ambos cuando se trate de asuntos importantes para ello, cuando se requieran en realidad certeza y fuerza de carácter. Si ya ella no tiene determinación para imponerse a una niñería como esta. Su hermana es una criatura encantadora, pero bien veo que es usted quien posee un carácter decidido y firme. Si aprecia la felicidad de ella, procure infundirle su espíritu. Esto, sin duda, es lo que usted ya está haciendo. El peor mal de un carácter indeciso y débil es que jamás se puede contar con él enteramente. Jamás podemos tener la certeza de que una buena impresión sea duradera. Cualquiera puede cambiarla. Dejemos que sean felices aquellos que son firmes. «Aquí hay una nuez», exclamó cogiendo una de una rama alta. «Tomemos este ejemplo. Una hermosa nuez, que dotada de fuerza original, ha sobrevivido a todas las tempestades del otoño. Ni un punto ni un rincón débil. Esta nuez», prosiguió con juguetona solemnidad, «mientras muchas de las de su familia han caído y han sido pisoteadas, es aún dueña de toda la felicidad que pueda poseer una nuez». Luego, volviendo a su tono habitual, continuó: «Mi mayor deseo para todas aquellas personas que me interesan es que sean firmes. Si Louisa Musgrove desea ser feliz en el otoño de su vida, debe preservar y emplear todo el poder de su mente». Al terminar de hablar, solo le respondió el silencio. Hubiese sido una sorpresa para Ana que Luisa hubiera podido contestar de inmediato a este discurso. Palabras tan interesantes dichas con tanto calor. Podía imaginar lo que Luisa sentía. En cuanto a ella, temía moverse por miedo a ser vista. Al paso de ellos, una gruesa rama la protegió y pasaron sin advertir su presencia. Antes de desaparecer, sin embargo, volvió a oírse la voz de Luisa. «María es muy buena en ciertos aspectos», dijo, «pero a veces me enfada con su estupidez y orgullo, el orgullo de los Elliot. Tiene demasiado del orgullo de los Elliot. Hubiéramos preferido que Carlos se casara con Ana. ¿Sabía usted que era esta quien pretendía?». Después de una pausa, el capitán Wentworth preguntó: «¿Quiere decir que ella lo rechazó?».
Eso mismo. ¿Cuándo ocurrió esto? No podría decirlo con exactitud, porque Enriqueta y yo estábamos por entonces en el colegio. Creo que un año antes de que se casara con María. Hubiera deseado que Ana aceptara. A todos nos gusta ella muchísimo más. Y papá y mamá siempre han creído que todo fue obra de su gran amiga Lady Russell. Ellos creen que Carlos no era lo suficientemente cultivado para conquistar a Lady Russell, y que por consiguiente, ésta persuadió a Ana de rechazarlo. Las voces se alejaban y Ana no pudo oír más. Sus propias emociones la mantuvieron quieta. El destino fatal del que escuchaba no podía aplicársele eternamente. Había oído hablar de ella misma, pero no había oído hablar mal, y sin embargo, aquellas palabras eran de dolorosa importancia. Supo entonces cómo consideraba su propio carácter el capitán Wentworth, y el sentimiento y la curiosidad adivinados en las palabras de él la agitaban en extremo. Tan pronto pudo fue a reunirse con María, y ambas se dirigieron a su primitivo puesto, pero solo sintió un alivio cuando todos se encontraron de nuevo reunidos y la partida se puso en marcha. Su estado de ánimo requería de la soledad y del silencio que pueden hallarse en un grupo numeroso de personas. Carlos y Enriqueta volvieron acompañados, como era de presumir, por Carlos Hayter. Los detalles de todo este asunto, Ana no podía entenderlos. Hasta el capitán Wentworth no parecía estar del todo enterado. Era evidente, sin embargo, cierto retraimiento de parte del caballero y cierto enternecimiento de parte de la dama, como asimismo que ambos se alegraban de verse nuevamente. Enriqueta parecía un poco avergonzada, pero su dicha era evidente. En cuanto a Carlos Hayter, se le notaba demasiado feliz, y ambos se dedicaron el uno a la otra casi desde los primeros pasos de la vuelta a Uppercross. Todo parecía indicar que era Luisa la candidata para el capitán Wentworth. Jamás había sido algo tan evidente. Si es que eran necesarias nuevas divisiones en la partida o no, no podía decirse, pero lo cierto es que ambos caminaron lado a lado casi tanto tiempo como la otra pareja. En una amplia pradera, donde había espacio para todos, se había dividido ya de esta manera, en 3 partidas distintas. Ana necesariamente pertenecía a aquella de las 3 que mostraba menos animación y complacencia. Se había unido a Carlos y a María, tan cansada que llegó a aceptar el otro brazo de Carlos. Pero Carlos, pese a encontrarse de buen humor con respecto a ella, parecía enfadado con su esposa. María se había mostrado insumisa, y ahora debía sufrir las consecuencias, que no eran otras que el abandono que hacía del brazo de ella a cada momento para cortar con su bastón algunas ortigas que sobresalían del cerco. María comenzó a quejarse, como siempre, arguyendo que el estar situada al lado del cerco hacía que se la molestase a cada instante, mientras que Ana marchaba por el lado opuesto sin ser incomodada. A esto respondió él abandonando el brazo de ambas y emprendiendo la persecución de una comadreja que vio por casualidad. Entonces casi llegaron a perderlo de vista. La larga pradera bordeaba un sendero, cuya vuelta final debían cruzar, y cuando toda la comitiva hubo llegado al portal de salida, el coche que se había oído marchar en la distancia por largo rato llegó hasta ellos, y resultó ser el birlocho del almirante Croft. Él y su esposa acababan de realizar el proyectado paseo y regresaban a casa. Después de enterarse de la larga caminata hecha por los jóvenes, amablemente ofrecieron un asiento a cualquiera de las señoras que se encontrara particularmente cansada. De esta forma le evitarían andar una milla, y por otra parte, proyectaban cruzar Uppercross. La invitación fue general, pero todas la declinaron. Las señoritas Musgrove no se sentían fatigadas para nada. En cuanto a María, o bien se sintió ofendida de que no le hubiesen preguntado primero, o bien el orgullo de los Elliot se sublevó ante la idea de hacer tercero en una silla de un pequeño birlocho. La partida había cruzado ya el sendero y subía por el declive opuesto, y el almirante había puesto en movimiento su caballo cuando el capitán Wentworth se aproximó para decir algo a su hermana. ¿Qué era? Pudo adivinarse por el efecto causado. «Señorita Elliot, de seguro está usted cansada», dijo la señora Croft. «Permítanos el placer de llevarla a casa. Hay muy cómodamente lugar para 3, puedo asegurárselo. Si todos tuviéramos sus proporciones, diría que hay sitio para 4. Debe venir con nosotros». Ana estaba aún en el sendero, y aunque instintivamente quiso negarse, no se le permitió proseguir. El almirante acudió en ayuda de su esposa, y fue imposible rehusar a ambos. Se apretujaron cuanto fue posible para dejarle espacio, y el capitán Wentworth, sin decir palabra, la ayudó a trepar al carruaje. Sí, lo había hecho. Se encontraba sentada en el coche y era él quien la había colocado allí. Su voluntad y sus manos lo habían hecho.
Esto se debía a la percepción que él tuvo de su fatiga y a su deseo de darle descanso. Se sintió muy afectada al comprobar la disposición de ánimo que abrigaba hacia ella y que todos estos detalles ponían de manifiesto. Esta pequeña circunstancia parecía el corolario de todo lo que había ocurrido antes. Ella lo entendía. No podía perdonarla, pero no podía ser descorazonado hacia ella. Pese a condenarla en el pasado, recordándolo con justo y gran resentimiento, a pesar de no importarle nada de ella y de comenzar a interesarse por otra, no podía verla sufrir sin el deseo inmediato de darle alivio. Era el resto de los antiguos sentimientos, un impulso de pura e inconsciente amistad, una prueba de su corazón amable y cariñoso, y ella no podía contemplar todo eso sin sentimientos confusos, mezcla de placer y dolor, sin poder decir cuál de los dos prevalecía. Sus respuestas a las atenciones y preguntas de sus compañeros fueron inconscientes al principio. Habían dado la mitad del rudo sendero antes de que ella comprendiera de lo que estaban hablando. Hablaban de Frederick. «Ciertamente está interesado en alguna de estas dos muchachas, Sofía», decía el almirante. «Pero ni él mismo sabe en cuál de las dos. Ya las ha cortejado bastante como para saber a cuál escoger. Ah, esta indecisión es consecuencia de la paz. Si hubiera guerra ya habría escogido hace tiempo. Los marinos, señorita Elliot, no podemos darnos el lujo de hacer un cortejo largo en tiempos de guerra. ¿Cuántos días pasaron, querida, entre el primer día que te vi y aquel en que nos sentamos juntos en nuestras propiedades de North Yarmouth?» «Mejor no hablar de ello, querido», dijo la señora Croft suavemente. «Porque si la señorita Elliot oyera cuán rápidamente llegamos a entendernos, nunca entendería que hayamos sido tan felices juntos. Te conocía, sin embargo, de oídas desde mucho antes. Y yo ya había oído hablar de ti como de una muchacha muy bonita. Por otra parte, ¿qué teníamos que esperar? No me gusta esperar mucho por nada. Desearía que Frederick se diese prisa y nos trajese a casa a una de estas damitas de Kellynch. Siempre habrá allí compañía para ellas, y en verdad son muy agradables, aunque apenas distingo una de la otra. Muchachas sinceras y de buen carácter realmente», dijo la señora Croft en tono de tranquilo elogio, con algo en la manera de hablar que hizo pensar a Ana que no consideraba ninguna de las dos hermanas dignas de casarse con su hermano. «Y de una familia muy respetable, no se podría encontrar mejores parientes. Mi querido almirante, ese poste, nos vamos contra ese poste». Pero empuñando ella misma las riendas, evitó el peligro. Más adelante evitó un surco y el caer bajo las ruedas de un coche grande. Ana, ligeramente divertida de la manera de conducir de ambos, unidos sobre las riendas, lo que también podía ser un símbolo de su unión en otros aspectos, se encontró tranquilamente de vuelta en su casa. Capítulo 11. Se acercaba el tiempo del regreso de Lady Russell. Ya estaba fijado el día. Ana deseaba unirse a ella tan pronto como volviera a establecerse, y pensaba en su próxima partida de Kellynch, preguntándose si su paz se vería amenazada por ello. Estaría en la misma villa que el capitán Wentworth, solo a 1 milla de distancia. Frecuentarían la misma iglesia, y sin duda se establecerían relaciones entre las dos familias. Esto estaba en contra de ella, pero por otra parte, él pasaba tanto tiempo en Uppercross que el marcharse de allí era más bien como si lo dejara, en vez de aproximársele como en verdad ocurría. Por otra parte, en lo que ella misma concernía, no podía evitar pensar que salía ganando al cambiar la compañía de María por la de Lady Russell. Hubiera deseado no ver para nada al capitán Wentworth, especialmente en las habitaciones del hall, que tan llenas de dolorosos recuerdos estaban para ella, puesto que eran las de sus primeros encuentros. Más aún la preocupaba el posible encuentro del capitán Wentworth con Lady Russell. No simpatizaban, y un reencuentro no podía acarrear nada bueno. Por otra parte, en caso de verlos juntos a ellos dos, Lady Russell iba a encontrar que él tenía gran dominio de sí mismo y ella muy poco. Estas cavilaciones eran su preocupación mientras preparaba su despedida de Uppercross, donde creía haber estado ya bastante. Los cuidados que había prodigado al pequeño Carlos llenarían el recuerdo de esos 2 meses con cierta dulzura. Había sido necesaria y útil, pero el pequeño recobraba fuerzas día a día, y ya nada justificaba que permaneciese allí. El final de su visita, sin embargo, fue distinto a todo lo previsto por ella. El capitán Wentworth, después de 2 días de ausencia de Uppercross, apareció, relatando los motivos que lo habían alejado.
Una carta de su amigo el capitán Harville, que por fin había llegado a su poder, informaba de sus proyectos de establecerse con su familia durante el invierno en Lyme. Por consiguiente, el capitán y sus amigos habían estado, sin saberlo, a escasas 20 millas el uno del otro. El capitán Harville nunca había recobrado enteramente su salud después de una seria herida recibida 2 años antes, y la ansiedad que el capitán Wentworth sentía por ver a su amigo lo hicieron dirigirse de inmediato a Lyme. Estuvo allí 24 horas. Sus excusas fueron aceptadas sin problema, el celo amistoso muy ponderado. Su amigo despertó gran interés, y por último, la descripción de las bellezas de Lyme llamaron tanto la atención de los miembros de la reunión que la inmediata consecuencia fue un proyecto para ir de excursión a ese lugar. Los jóvenes estaban enloquecidos por conocer Lyme. El capitán Wentworth hablaba de volver. Lyme distaba solo 17 millas de Applecross. A pesar de correr el mes de noviembre, el tiempo no era en modo alguno malo, y por último, Luisa, que era la más ansiosa entre las ansiosas, habiendo decidido ir, no logró que quebrantaran su propósito las insinuaciones de su padre y su madre para postergar la excursión hasta la entrada del verano. Así pues, a Lyme debían ir todos: Carlos, María, Ana, Enriqueta, Luisa y el capitán Wentworth. La idea al principio fue partir por la mañana y volver por la noche, y así se hubiera hecho de no intervenir el señor Musgrove, que pensaba en sus caballos. Por otra parte, pensándolo bien, en el mes de noviembre un solo día no iba a dejar mucho tiempo para conocer el lugar, en especial descontando las 7 horas que el mal estado de los caminos requería para ir y volver. Resolvieron entonces pasar la noche en Lyme y no volver hasta el día siguiente a la hora de cenar. Esto fue considerado muchísimo mejor por todo el grupo. Así, a pesar de haberse reunido en la casa grande bastante temprano a desayunar y de la puntualidad general, fue bastante después del mediodía cuando los 2 carruajes, el del señor Musgrove conduciendo a las 4 señoras y el carrioche de Carlos en que éste llevaba al capitán Wentworth, descendieron la larga colina en dirección a Lyme y entraron en la tranquila calle del pueblo. Era evidente que no hubieran tenido tiempo de recorrerla antes que la luz y el calor del día desaparecieran. Después de encontrar alojamiento y ordenar la comida en una de las posadas, lo que correspondía hacer, por supuesto, era preguntar el camino del mar. Habían llegado a una altura demasiado avanzada del año para disfrutar de cualquier entretenimiento o variedad que Lyme pudiera proporcionar como lugar público. Las habitaciones estaban cerradas, los huéspedes retirados, casi no quedaban más familias que las de los residentes, y como hay muy poco que ver en los edificios por sí mismos, lo único que los paseantes podían admirar era la notable disposición del pueblo, con su calle principal cayendo directamente hacia el mar, el camino a Cobb, rodeando la pequeña y agradable bahía que en el verano tiene la admiración que le prestan las casillas de baños y la grata compañía de la gente. Por último, Cobb, con sus antiguas maravillas y nuevas mejoras, con la hermosa línea de los riscos destacándose al este de la ciudad. Esto, y no otra cosa, era lo que debían buscar los forasteros, y en realidad debía ser un forastero muy extraño aquel que, viendo los encantos de la población, no deseara conocerla mejor que descubrir nuevas bellezas, como los alrededores, Charmouth, con sus alturas y su limpia campiña, y más aún, su suave bahía retirada, detrás de negros peñascos, con fragmentos de roca baja entre las arenas, en donde podían sentarse tranquilamente para contemplar el flujo y reflujo de la marea. Las gentes de Applecross pasaron por delante de las hospederías, entonces desiertas y melancólicas. Descendiendo más, se encontraron a orillas del mar, y deteniéndose lo necesario para mirarlo, continuaron su marcha a Cobb para cumplir con sus respectivos propósitos, tanto ellos como el capitán Wentworth. En una pequeña casa al pie de un viejo pilar, allí colocado desde un tiempo inmemorial, vivían los Harville. El capitán Wentworth se volvió para visitar a su amigo, y los demás continuaron su marcha hacia Cobb, donde éste habría de reunírseles más tarde. No estaban en modo alguno cansados de admirar y vagar. Ni siquiera Luisa creía lejano el tiempo que se habían separado del capitán Wentworth cuando vieran regresar a este acompañado por 3 amigos, bien conocidos ya para el grupo a través de las descripciones del capitán, como los señores Harville y el capitán Benwick, que pasaba una temporada con estos. El capitán Benwick había sido primer teniente de Laconia. Al relato que de su carácter había hecho el capitán Wentworth, al cálido elogio que hizo de él, presentándolo como un joven y eximio oficial, a quien apreciaba muchísimo, habían seguido pequeños detalles sobre su vida privada que contribuyeron a volverlo interesante ante los ojos de las señoras. Había estado comprometido en matrimonio con la hermana del capitán Harville, y por entonces lloraba su pérdida.
Durante 1 año o 2 habían esperado una fortuna y una mejora de posición. La fortuna llegó, siendo su sueldo de teniente bastante elevado, y la promoción finalmente, pero Fanny Harville no vivió para verlo. Había muerto el año anterior mientras él se encontraba en el mar. El capitán Wentworth creía imposible que un hombre pudiera amar más a una mujer de lo que amó el pobre Benwick a Fanny Harville, o alguien que hubiera sido más profundamente afectado por la terrible realidad. Creía el capitán Wentworth que ese joven era de aquellos que sufren intensamente, uniendo sentimientos muy profundos a modales tranquilos, serios y retirados, un decidido gusto por la lectura y una vida sedentaria. Para hacer aún más interesante la historia, su amistad con los Harville se había intensificado a raíz del suceso que hacía imposible para siempre una alianza entre ambas familias, y a la sazón podía afirmarse que vivía enteramente en compañía del matrimonio. El capitán Harville había alquilado la casa por medio año. Sus gustos, su salud y sus medios económicos no le permitían una residencia lujosa, y por otra parte estaba cerca del mar. La magnificencia del país, el aislamiento de Lyme en el invierno parecían igualmente a propósito para el estado de ánimo del capitán Benwick. La simpatía y la buena voluntad que todos sintieron hacia él fue en realidad grande. Y sin embargo, pensó Ana mientras iban al encuentro del grupo, no creo que sufra más que yo. Sus perspectivas de dicha no pueden haber terminado tan absolutamente. Es más joven que yo, más joven de sentimientos en caso de que no lo sea por edad, más joven por ser un hombre. Podrá rehacer su vida y ser feliz con alguna otra. Se encontraron. Unos y otros fueron presentados. El capitán Harville era un hombre alto y moreno, con un rostro bondadoso y sensible. Cojeaba un poco, y su falta de salud y sus facciones más duras le hacían parecer de más edad que el capitán Wentworth. El capitán Benwick parecía, y era, el más joven de los tres, y comparado con los otros dos era un hombre bajo. Tenía un rostro agradable y un aspecto melancólico, tal como le correspondía, y evitaba la conversación. El capitán Harville, aunque no igualaba los modales del capitán Wentworth, era un perfecto caballero, sin afectación, sincero y simpático. La señora Harville, ligeramente menos pulida que su esposo, parecía igualmente bondadosa, y nada podía ser más grato que su deseo de considerar al grupo como amigos personales, puesto que eran amigos del capitán Wentworth, ni nada más agradable que la manera de invitar a todos para que comiesen con ellos. La comida, ya ordenada en la posada, fue finalmente aceptada como excusa, pero parecieron ofendidos de que el capitán Wentworth hubiese llevado un grupo de amigos a Lyme sin considerar que debían, como cosa natural, comer con ellos. Había en todo esto tanto afecto hacia el capitán Wentworth y un encanto tan hechicero en esta hospitalidad tan desusada, tan fuera del común intercambio de invitaciones y comidas por pura fórmula y aburrimiento, que Ana debió luchar contra un sentimiento al comprobar que ningún beneficio recibiría ella del encuentro con gentes tan encantadoras. Estos hubieran sido mis amigos, era su doloroso pensamiento, y tuvo que luchar contra una gran depresión. Al salir de Cobb, se dirigieron a la casa en compañía de los nuevos amigos, y encontraron habitaciones tan pequeñas como solo aquellos que hacen invitaciones realmente de corazón podrían haber supuesto capaces de alojar a un grupo tan numeroso. Ana misma tuvo un momento de sorpresa, pero bien pronto prevalecieron los sentimientos agradables que surgían al ver los acomodos y las pequeñas privaciones del capitán Harville para conseguir el mayor espacio posible, para minimizar las deficiencias del amoblado y defender ventanas y puertas de las fuertes tormentas que vendrían. La variedad en el arreglo de los cuartos, donde los utensilios menos valiosos de uso común contrastaban con algunos objetos de raras maderas, excelentemente trabajados, y con algunos curiosos y valiosos, provenientes de los distintos países que había visitado el capitán Harville, eran más que divertidos para Ana. Todo hablaba de su profesión, era el fruto de sus labores, la influencia de sus hábitos, y esto, en un marco de dicha doméstica, le hacía sentir algo que en cierto modo podía compararse con la gratitud. El capitán Harville no era buen lector, pero había hecho sitio para unos bonitos estantes que contenían los libros del capitán Benwick y los había adornado. Su cojera le impedía hacer mucho ejercicio, pero su ingenuidad y su deseo de ser útil lo hacían ocuparse constantemente en algo. Engomaba, hacía oficios de carpintero, barnizaba, construía juguetes para los niños, renovaba agujas y alfileres y remendaba en los ratos perdidos su red de pescar, que descansaba en uno de los extremos del cuarto.
Cuando se fueron de la casa, Ana pensó que dejaba atrás una gran felicidad, y Luisa, mientras caminaban juntas, tuvo explosiones de admiración y contento al referirse a la Marina, su manera de ser afectuosa, su camaradería, su franqueza y su dignidad, convencida de que eran los mejores y más cariñosos de Inglaterra, que solamente ellos sabían vivir, solamente ellos merecían ser respetados y amados. Regresaron a vestirse para la cena y el proyecto había dado tan buenos frutos que nada estaba fuera de lugar. A pesar de que no era la estación, y de no ser tiempo de recorrer Lyme, y de no esperar compañía, como decían los dueños de la posada. Por entonces se sintió Ana menos inclinada a la compañía del capitán Wentworth de lo que al principio pudo imaginarse, y el sentarse a la mesa con él y el intercambio de cortesías propias de la ocasión, nunca fueron más allá, carecían para ella de todo significado. Las noches eran demasiado oscuras para que las señoras se vistieran a horas que no fueran las de la mañana, pero el capitán Harfield había prometido una visita por la noche. Llegó con su amigo, que era una persona más importante de lo que esperaban, estando todos de acuerdo que el capitán Benwick parecía perturbado por la presencia de tantos desconocidos. Volvió entre ellos de nuevo, aunque su ánimo no parecía adecuarse a la alegría de aquella reunión. Mientras los capitanes Wentworth y Harville hablaban en un extremo del cuarto y recordando viejos tiempos, narraban abundantes anécdotas para contener al auditorio, sucedió que Ana se sentó más bien lejos, con el capitán Benwick, y un impulso muy bueno de su naturaleza la forzó a entablar relación con él. Benwick era tímido y con tendencia a ensimismarse, pero la encantadora dulzura del rostro de ella y la amabilidad de sus modales pronto surtieron efecto, y Ana fue recompensada en su primer esfuerzo de aproximación. El joven gustaba mucho de la lectura, sobre todo de la poesía, y además de la certeza de haberle proporcionado una velada agradable al tratar de temas por los cuales sus compañeros no sentían posiblemente ninguna inclinación, ella tenía la esperanza de serle útil en algunas observaciones, como el deber y la utilidad de luchar contra las penas morales, tema que había surgido con naturalidad de su conversación. Era tímido, pero no reservado, y parecía contento de no tener que reprimir sus sentimientos. Habló de poesía, de la riqueza de la actual generación, e hizo una breve comparación entre los poetas de primera línea, procurando decidirse por Marmion o la Dama del Lago. Analizó el valor de Giaour y la doncella de Abydos, y además señaló cómo debía pronunciarse Giaour, demostrando estar íntimamente relacionado con los más tiernos poemas de tal poeta y las apasionadas descripciones de desesperado dolor en tal otro. Repetía con voz trémula los versos que describían un corazón deshecho o un espíritu herido por la maldad, y se expresaba con tal vehemencia que ella deseó que el joven no solo leyera poesía, y dijo que la desgracia de la poesía era el no poder ser gozada impunemente por aquellos que de ella gozaban en verdad, y que los violentos sentimientos que permitían apreciarla eran los mismos sentimientos que debían aconsejarnos la prudencia en su manejo. Como el rostro de él no parecía afligido, sino por el contrario halagado por esta alusión, Ana se atrevió a proseguir, y consciente del derecho que le daba una mayor madurez mental, se animó a comentarle que leyera más obras en prosa, y al preguntarle al joven qué clase de obras, sugirió a ella algunas obras de nuestros mejores moralistas, algunas colecciones de nuestras cartas más hermosas, algunas memorias de personas dignas y golpeadas por el dolor, que le parecieron en ese momento indicadas para elevar y fortificar el ánimo por medio de sus nobles preceptos y los ejemplos más vigorosos de perseverancia moral y religiosa. El capitán Benwick escuchaba con toda atención y parecía agradecer aquel interés, y a pesar de que con una sacudida de la cabeza y algunos suspiros expresó su poca fe en la eficacia de tales lecturas para curar un dolor como el suyo, tomó nota de los libros recomendados, prometiendo obtenerlos y leerlos. Al finalizar la velada, Ana no pudo menos que pensar con ironía en la idea de haber ido a Lyme a aconsejar paciencia y resignación a un joven que nunca había visto, ni pudo dejar de pensar, reflexionando más seriamente, que semejando a grandes moralistas y predicadores, había sido ella muy elocuente sobre un punto en el que su propia conducta dejaba algo que desear. Capítulo 12. Ana y Enriqueta, las primeras en levantarse al día siguiente, acordaron bajar a la playa antes de desayunar. Llegaron a las arenas y contemplaron el ir y venir de las olas, a las que la brisa del sudeste hacía lucir con toda la belleza que permitía una playa tan extensa. Alabaron la mañana, se regocijaron con el mar, gozaron de la fresca brisa y guardaron silencio, hasta que Enriqueta súbitamente empezó a hablar.
Oh, sí, estoy convencida de que salvo raras excepciones, el aire del mar siempre es bueno. No cabe duda de que ha sido muy beneficioso para el Dr. Shirley después de su enfermedad, que tuvo hace un año en la primavera. Él dice que un mes de permanencia en Lyme le ayuda más que todas las medicinas y que el mar lo hace sentirse rejuvenecido. Pienso que es una lástima que no viva siempre junto al mar. Yo creo que debería dejar Applecross para siempre y fijar su residencia en Lyme. ¿No le parece, Ana? ¿No cree usted, como yo, que sería lo mejor que podría hacer, tanto para él como para la señora Shirley? Él tiene primos aquí y muchos conocidos que harían la estadía de ella muy animada, y estoy segura de que ella estaría contenta de vivir en un lugar donde puede tener a mano los cuidados médicos en caso de volver a enfermar. En verdad, creo que es muy triste que personas excelentes como el doctor y su señora, que han pasado toda la vida haciendo el bien, gasten sus últimos días en un lugar como Applecross, donde aparte de nuestra familia están alejados del mundo. Me gustaría que sus amigos le propusieran esto al doctor. En realidad creo que deberían hacerlo. En cuanto a obtener una licencia, creo que no habría dificultad, dado su edad y su carácter. Mi única duda es que algo pueda persuadirlo a abandonar su parroquia. ¿Es tan severo y escrupuloso? Demasiado escrupuloso en realidad. ¿No piensa usted lo mismo, Ana? ¿No cree usted que es un error que un clérigo sacrifique su salud por deberes que podían ser igualmente bien cumplidos por otra persona? Por otra parte, estando en Lyme a una distancia de 17 millas, podría oír de inmediato las noticias de cualquier irregularidad que sobreviniere. Ana sonrió más de una vez para sí misma al oír estas palabras, y se interesó en el tema procurando ayudar a la joven como antes lo había hecho con Benwick, aunque en este caso la ayuda era sin importancia, pues ¿qué podía ofrecer que no fuera un asentimiento general? Dijo todo lo que era razonable y propio al respecto. Estuvo de acuerdo en que el Dr. Shirley necesitaba reposo. Comprendió cuán deseable era que tomara los servicios de algún joven activo y respetable como párroco, y fue tan cortés que insinuó la ventaja de que el dicho párroco estuviera casado. Me gustaría, dijo Enriqueta muy halagada por su compañera. Me gustaría que Lady Russell viviera en Applecross y fuera amiga del Dr. Shirley. He oído decir que Lady Russell es una mujer que influye fuertemente sobre todo el mundo. La considero una persona capaz de persuadir a cualquiera. Le temo por ser tan inteligente, pero la respeto muchísimo y me gustaría tenerla como vecina en Applecross. A Ana le causó gracia el agradecimiento de Enriqueta, y que el curso de los acontecimientos y de los nuevos intereses de la joven hubieran puesto a su amiga en situación favorable con un miembro de la familia Musgrove. No tuvo tiempo, sin embargo, más que para dar una respuesta vaga y desear que tal mujer viviera en Applecross, antes de que la charla fuera interrumpida por la llegada de Luisa y el capitán Wentworth. Venían también a pasear antes del desayuno, pero al recordar Luisa de inmediato que debía comprar algo en una tienda, los invitó a volver al pueblo. Todos se pusieron a su disposición. Al llegar a los peldaños por los que se bajaba hasta la playa, encontraron a un caballero que se preparaba en ese momento a bajar y que cortésmente se retiró para cederles el paso. Subieron y lo dejaron atrás, mas al pasar, Ana observó sus ojos, que la miraron con cierta respetuosa admiración, a la cual no fue ella insensible. Tenía muy buen aspecto. Sus facciones regulares y bonitas habían recobrado la frescura de la juventud por obra del saludable aire, y sus ojos estaban muy animados. Era evidente que el caballero, su aspecto así lo demostraba, la admiraba muchísimo. El capitán Wentworth la miró en forma que evidenciaba haber notado el hecho. Fue una rápida mirada, una brillante mirada que parecía decir: el hombre está prendado de ti y yo mismo, en este momento, creo ver algo de la Ana Elliot de otrora. Después de acompañar a Luisa en su compra y pasear otro rato, regresaron a la posada, y al pasar Ana de su dormitorio al comedor, casi atropelló al mismo caballero de la playa, que salía en ese momento de un departamento contiguo. En un principio había pensado ella que era un forastero como ellos, suponiendo además que un muchacho de buena apariencia, que habían encontrado arguyendo en las 2 posadas que recorrieron, debía ser su criado. El hecho de que tanto el amo como el presunto criado llevaran luto parecía corroborar la idea. Era ahora un hecho que se alojaba en la misma posada que ellos. Este segundo encuentro, pese a su brevedad, probó a sí mismo, por las miradas del caballero, que encontraba a Ana encantadora, y por la prontitud y propiedad de sus maneras al excusarse, que se trataba de un verdadero caballero. Representaba unos 30 años, y aunque no puede decirse que fuera hermoso, su persona era sin duda agradable. Ana comprendió que le agradaría saber de quién se trataba.
Acababan de terminar el almuerzo, cuando el ruido de un coche, el primero que habían escuchado desde su llegada a Lyme, atrajo a todos hacia la ventana. Era el coche de un caballero, un cochecillo, comentó un huésped, que venía desde el establo a la puerta principal. Alguien se marcha seguramente. Lo conducía un criado vestido de luto. La palabra cochecillo despertó la curiosidad de Carlos Musgrove, que en el acto deseó comparar aquel coche con el suyo. Las palabras «un criado de luto» atrajeron la atención de Ana. Los 6 se encontraban en la ventana en el momento en que el dueño del coche, entre los saludos y cortesías de la servidumbre, tomó su puesto para conducirlo. ¡Ah!, exclamó el capitán Wentworth, y mirando de reojo a Ana, arguyó: «Es el hombre con quien nos hemos cruzado». Las señoritas Musgrove convinieron en ello. Todos miraron el coche hasta que desapareció tras la colina, y luego volvieron a la mesa. El mozo entró en la habitación poco después. «Haga usted el favor», dijo el capitán Wentworth. «¿Podría decirnos quién es el caballero que acaba de partir?» «Sí, señor. Es un tal señor Elliot, un caballero de gran fortuna. Llegó ayer procedente de Sidmouth. Posiblemente habrán ustedes oído el coche mientras se encontraban cenando. Iba ahora hacia Crewherne, camino de Bath y Londres». ¡Elliot! Se miraron unos y otros y todos repitieron el nombre antes de que este relato terminara, pese a la rapidez del mozo. «¡Dios mío!», exclamó María. «Este señor Elliot debe ser nuestro primo, no cabe duda. Carlos, Ana, ¿no les parece a ustedes así? De luto, tal como debe estar. Es extraordinario, en la misma posada que nosotros. Ana, ¿este señor Elliot no es el próximo heredero de mi padre? Haga usted el favor», dirigiéndose al mozo. «¿No ha oído a su criado decir si pertenecía a la familia Kellynch?» «No, señora, no ha mencionado ninguna familia determinada, pero el criado dijo que su amo era un caballero muy rico y que sería varón algún día». «Eso es», exclamó María extasiada. «Tal como lo he dicho, el heredero de Sir Walter Elliot. Ya sabía yo que llegaríamos a saberlo. Es en verdad una circunstancia que los criados se encargarán de difundir por todas partes. Ana, imagina qué extraordinario. Me hubiera agradado saber a tiempo de quién se trataba para poder ser presentados. Es en verdad una lástima que no hayamos sido presentados. ¿Les parece a ustedes que tiene el aspecto de la familia Elliot? Me sorprende que sus brazos no me hayan llamado la atención, pero la gran capa ocultaba sus brazos. Si no, estoy cierta de que lo hubiera observado. Y la librea también. Si el criado no hubiera estado de luto, lo habríamos reconocido por la librea». «Considerando todas las circunstancias», dijo el capitán Wentworth, «debemos creer que fue la mano de la naturaleza la que impidió que fuésemos presentados a su primo». Cuando pudo llamar la atención de María, Ana serenamente trató de convencerla de que su padre y el señor Elliot, por largos años, no habían estado en tan buenas relaciones como para hacer deseable una presentación. Sentía al mismo tiempo la satisfacción de haber visto a su primo y de saber que el futuro dueño de Kellynch era sin discusión un caballero y daba la impresión de poseer buen sentido. Bajo ninguna circunstancia mencionaría que lo había encontrado por segunda vez. A Dios gracias, María no había intentado ninguna aproximación en su primer encuentro, pero era indiscutible que no estaría conforme con su segundo encuentro, en el cual Ana había huido casi del corredor, recibiendo sus excusas, mientras que María no había tenido ocasión de estar cerca de él. Sí, aquella entrevista debía quedar secreta. «Naturalmente», dijo María. «Deberías mencionar nuestro encuentro con el señor Elliot la próxima vez que escribas a Bath. Mi padre debe saberlo. Cuéntale todo». Ana no respondió nada, porque se trataba de una circunstancia que creía no solo innecesaria de ser comunicada, sino que no debía mencionarse para nada. Bien sabía la ofensa que varios años atrás había recibido su padre. Sospechaba la parte que Isabel había compartido en esto, y por otra parte, la sola idea del señor Elliot siempre causaba desagrado a los dos. María jamás escribía a Bath. La tarea de mantener una insatisfactoria correspondencia con Isabel recaía sobre Ana. Hacía ya largo rato que habían terminado de desayunar cuando se les reunieron el capitán Harville, su esposa y el capitán Benwick, con quienes habían convenido dar un último recorrido a Lyme. Pensaban partir para Uppercross alrededor de la 1,
y mientras la hora llegaba pasearían todos juntos al aire libre. Ana encontró al capitán Benwick, aproximándosele tan pronto como estuvieron en la calle. Su conversación de la velada precedente lo predisponía a buscar la compañía de ella nuevamente, y marcharon juntos por cierto tiempo, conversando como la vez anterior del señor Scott y Lord Byron, y como la vez anterior, al igual que muchos otros lectores, no se hallaron capaces de discernir exactamente los méritos de uno y otro, hasta que un cambio general en la partida de caminantes trajo a Ana al lado del capitán Harville. «Señorita Elliot», dijo este hablando en voz más bien baja, «ha hecho usted un gran bien haciendo conversar tanto a este pobre muchacho. Desearía que pudiese disfrutar de su compañía más a menudo. Es muy malo para él estar siempre solo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos, por otra parte, separarnos de él». «Lo comprendo», dijo Ana. «Pero con el tiempo, bien sabe usted qué gran influencia tiene el tiempo sobre cualquier aflicción. Y no debe olvidar, capitán Harville, que nuestro amigo hace poco tiempo que guarda luto. Creo que sucedió el último verano, ¿no es así?» «Así es, en junio», dijo dando un profundo suspiro. «Y es posible que haga menos tiempo aún que él lo supo». «Lo supo en la primera semana de agosto, cuando volvió del Cabo en el Grappler. Yo estaba en Plymouth y temía encontrarlo. Él envió cartas, pero el Grappler debía ir a Portsmouth. Hasta allí debieron llegarle las noticias. Pero ¿quién se hubiera atrevido a decírselo cara a cara? Yo no. Hubiera preferido ser colgado. Nadie hubiese podido hacerlo, con excepción de ese hombre». Señaló al capitán Wentworth. El Laconia había llegado a Plymouth la semana anterior y no iba a ser mandado a la mar nuevamente. Él había aprovechado la ocasión para descansar. Escribió pidiendo licencia, pero sin esperar la respuesta cabalgó día y noche hasta Portsmouth. Se precipitó en el Grappler y no abandonó al desdichado joven desde aquel instante por espacio de una semana. Ningún otro hubiera podido salvar al pobre James. Ya usted puede imaginar, señorita Elliot, cuánto le estimamos por esto. Ana parecía un poco confusa y respondió según se lo permitieron sus sentimientos, o mejor dicho, lo que él podía soportar, puesto que el asunto para él era tan doloroso que no pudo continuar con el mismo tema, y cuando volvió a hablar lo hizo refiriéndose a otra cosa. La señora Harville, juzgando que su esposo habría caminado bastante cuando llegaran a casa, dirigió al grupo en lo que había de ser su último paseo. Deberían acompañar al matrimonio hasta la puerta de su residencia y luego regresar y preparar la partida. Según calcularon, tenía tiempo justo para eso, pero cuando llegaron cerca de Cove, sintiendo un deseo unánime de caminar por allí una vez más, estaban tan dispuestos y Luisa mostró pronto tanta determinación que juzgaron que un cuarto de hora más no haría gran diferencia. Así pues, con todo el pesar e intercambio de promesas e invitaciones imaginables, se separaron del capitán y de la señora Harville en su misma puerta, y acompañados por el capitán Benwick, que parecía querer estar con ellos hasta el final, se encaminaron a dar un verdadero adiós a Cove. Ana se encontró una vez más junto al capitán Benwick. Los oscuros mares azules de Lord Byron volvían con el panorama, y así Ana, de buena voluntad, prestó al joven cuanta atención le fue posible, porque pronto ésta fue forzosamente distraída en otro sentido. Había demasiado viento para que la parte alta de Cove resultase agradable a las señoras, y convinieron en descender a la parte baja, y todos estuvieron contentos de pasar rápida y quietamente bajo el escarpado risco, todos menos Luisa. Debió ser ayudada a saltar allí por el capitán Wentworth. En todos los paseos que habían hecho, él debió ayudarla a saltar los peldaños y la sensación era deliciosa para ella. La dureza del pavimento amenazaba esta vez lastimar los pies de la joven, y el capitán temía esto vagamente. Sin embargo, la esperó mientras saltaba y todo sucedió a la perfección, tanto que para mostrar su contento, ella trepó otra vez de inmediato para saltar otra vez. Él la previno, temiendo que la sacudida resultase muy violenta, pero razonó y habló en vano. Ella sonrió y dijo: «Quiero y lo haré». Él tendió pues los brazos para recibirla, pero Luisa se apresuró la fracción de un segundo y cayó como muerta en el pavimento de la baja Cove. No había herida ni sangre visibles, pero sus ojos estaban cerrados, no se escuchaba su respiración, y su semblante parecía el de un muerto. Con qué horror la contemplaron todos. El capitán Wentworth, que la había levantado, se arrodilló con ella en sus brazos, mirándola con un rostro tan pálido como el de ella, en su agonía silenciosa.
¡Está muerta! ¡Está muerta!, gritó María abrazando a su esposo y contribuyendo con su propio horror a mantenerlo inmóvil de espanto. Enriqueta, desmayándose ante la idea de su hermana muerta, hubiera caído también al pavimento de no impedirlo Ana y el capitán Benwick, que la sostuvieron a tiempo. ¿No hay quien pueda ayudarme?, fueron las primeras palabras del capitán Wentworth, en tono desesperado y como si hubiera perdido toda su fuerza. ¡Acudan a él!, gritó Ana. ¡Por el amor de Dios, acudan a él!, dirigiéndose a Benwick. Yo puedo sostenerla, déjeme y vaya él. Frótenle las manos, los miembros, aquí hay sales, tómelas usted, tómelas. El capitán Benwick obedeció y Carlos, librándose de su esposa, acudió al mismo tiempo. Luisa fue levantada entre todos y todo lo que Ana indicó se hizo, pero en vano. El capitán Wentworth, apoyándose contra el muro, exclamaba con la más amarga consternación: ¡Oh, Dios! ¡Su padre y su madre! Un cirujano, dijo Ana. Él escuchó la palabra y su ánimo pareció renacer de pronto, diciendo solamente: un cirujano, eso es, un cirujano. Se dispuso a partir cuando Ana sugirió: ¿no será mejor que vaya el capitán Benwick? Él sabe dónde encontrar un cirujano. Cualquiera capaz de pensar en aquellos momentos había comprendido la ventaja de la idea, y al instante, todo esto pasaba vertiginosamente, el capitán Benwick había soltado en brazos del hermano la pobre figura desmayada y partía a la ciudad a toda prisa. En cuanto a los que quedaron, con dificultad podría decirse de los que conservaban sus sentidos quién sufría más, si el capitán Wentworth, Ana o Carlos, quien siendo en verdad un hermano cariñoso, sollozaba amargamente y no podía apartar los ojos de sus dos hermanas más que para encontrar la desesperación histérica de su esposa, quien reclamaba de él consuelo que no podía prestarle. Ana, atendiendo con toda su fuerza, celo e instintos a Enriqueta, trataba aún a intervalos de animar a los otros, tranquilizando a María, animando a Carlos, confortando al capitán Wentworth. Ambos parecían contar con ella para cualquier decisión. «Ana, Ana», clamaba Carlos. «¿Qué debemos hacer después? Por Dios, ¿qué debemos hacer?» Los ojos del capitán Wentworth estaban también vueltos a ella. ¿No es mejor llevarla a la posada? Sí, llevémosla suavemente hasta la posada. Sí, a la posada, repitió el capitán Wentworth, algo aliviado y deseoso de hacer algo. Yo la llevaré, Musgrove, encárguese usted de los demás. Por entonces el rumor del accidente había corrido entre los pescadores y boteros de Cobb, y muchos se habían acercado a ofrecer sus servicios o a disfrutar de la vista de una joven muerta, mejor dicho, de dos jóvenes muertas que eso parecían, lo que por cierto era una cosa poco usual, digna de ser vista y repetida. A los que tenían mejor aspecto les fue confiada Enriqueta, quien a pesar de haber vuelto algo en sí, no era aún capaz de caminar sin apoyo. Así, con Ana a su lado y Carlos atendiendo a su esposa, se pusieron en marcha con sentimientos inenarrables, sobre el mismo camino por el que hacía tan poco, habían pasado con el corazón rebosante. No habían salido de Cobb cuando los Harville se les reunieron. Habían visto pasar a toda prisa al capitán Benwick con un rostro descompuesto y habían sido informados de todo mientras se encaminaban al lugar. No obstante la conmoción, el capitán Harville conservaba sus nervios y su sentido común, que desde luego se volvían inapreciables en el momento. Una mirada cambiada entre él y su esposa resolvió lo que debía hacerse. La llevarían a casa de ellos. Todos debían ir a su casa y esperar allí la llegada del doctor. No querían oír ninguna excusa. Fueron obedecidos. Luisa fue llevada arriba siguiendo las indicaciones de la señora Harville, quien le proporcionó su propio lecho, su asistencia, medicinas y sales, mientras su esposo proporcionaba calmantes a los demás. Luisa había abierto una vez los ojos, pero volvió a cerrarlos. Parecía del todo inconsciente. Esta prueba de vida había sido, sin embargo, útil a su hermana. Enriqueta, absolutamente incapaz de permanecer en el mismo cuarto con Luisa, entre el miedo y la esperanza, no podía recobrar sus sentidos. María, por su parte, parecía calmarse poco a poco. El médico llegó antes de lo que parecía posible. Todos sufrieron horrores mientras duró el examen, pero el cirujano no perdió la esperanza. La cabeza había recibido una seria contusión, pero había visto contusiones más graves que no habían resultado fatales.
En modo alguno parecía descorazonado, hablaba confiadamente. Nadie se había atrevido a concebir un desenlace que no fuese desgraciado. De allí la dicha profunda y silenciada experimentado por todos, después de dar gracias al cielo. El tono y la mirada con que el capitán Wentworth dijo «adiós, gracias» fueron algo que Ana jamás olvidaría. Tampoco habría de olvidar cuando más tarde, con los brazos cruzados sobre la mesa, como vencido por sus emociones, parecía querer calmarse por medio de la oración y la reflexión. Los miembros de Luisa estaban a salvo, solo la cabeza había sido dañada. Era el momento, entonces, de pensar qué convenía hacer para resolver la situación general planteada. Podían ahora hablar y consultarse. Que Luisa debía quedarse allí, a pesar de la molestia que experimentaban todos de abusar de los Hartfield, era algo que no admitía dudas. Llevársela era imposible. Los Hartfield silenciaron todo escrúpulo, y en cuanto les fue posible, toda gratitud. Habían preparado y arreglado todo antes que los demás tuvieran tiempo de pensar. El capitán Benwick les dejaría su habitación y conseguiría una cama en cualquier parte. Todo estaba arreglado. El único problema era que la casa no podía albergar a más gente. Sin embargo, poniendo a los niños en la habitación de la criada o colgando una cortina en alguna parte, podían albergarse 2 o 3 personas si es que deseaban quedarse. En cuanto a la asistencia de la señorita Musgrove, no debía haber ningún reparo en dejarla enteramente bajo el cuidado de la señora Hartfield, quien era una enfermera experimentada, y también lo era su criada, quien la había acompañado a muchos sitios y estaba a su servicio desde hacía tiempo. Entre las dos la atenderían día y noche. Todo esto fue dicho con verdad y sinceridad irresistibles. Carlos, Enriqueta y el capitán Wentworth consultaban algo entre ellos. Uppercross, la necesidad de que alguien vaya a Uppercross, dar las noticias, la sorpresa de los señores Musgrove a medida que el tiempo pasaba sin verlos llegar, el haber tenido que partir así a una hora, la imposibilidad de estar allí a una hora razonable. Al principio no podían más que exclamar, pero después de un rato dijo el capitán Wentworth: «Debemos decidirnos ahora mismo. Todo minuto es precioso. Alguien debe ir a Uppercross. Musgrove, usted o yo debemos ir». Carlos asintió, pero declaró que no deseaba ir. Molestaría lo menos posible a los señores Hartfield, pero de ninguna manera deseaba o podía abandonar a su hermana en ese estado. Así lo había decidido. Enriqueta, por su parte, declaró lo mismo. Sin embargo, muy pronto se la hizo cambiar de idea. La inutilidad de su estadía. Ella, que no había sido capaz de permanecer en la habitación de Luisa, o mirarla, con aflicciones que la tornaban inútil para cualquier ayuda eficaz, se la obligó a reconocer que no podía hacer nada bueno. Pese a ello no quería partir, hasta que se le recordó a sus padres. Consintió entonces, deseosa de volver a casa. Ya estaba el plan arreglado, cuando Ana, volviendo en silencio del cuarto de Luisa, no pudo menos que oír lo que sigue, porque la puerta de la sala estaba abierta. «Usted se quedará aquí y yo acompañaré a su hermana a casa. La señora Musgrove, naturalmente, deseará volver junto a sus hijos. Para ayudar a la señora Hartfield no es necesario más que una persona, y si Ana quiere quedarse, nadie es más capaz que ella en estas circunstancias». Ana se detuvo un momento para reponerse de la emoción de oírse nombrar. Los demás asintieron calurosamente las palabras del capitán, y entonces entró Ana. «Usted se quedará, estoy seguro», exclamó él. «Se quedará y la cuidará». Se había vuelto a ella, y le hablaba con una viveza y una gentileza tales que parecían pertenecer al pasado. Ana se sonrojó intensamente, y él, recobrándose, se alejó. Ella manifestó al punto su voluntad de quedarse. Era lo que había pensado. Una cama en el cuarto de Luisa, si la señora Hartfield deseaba tomarse la molestia, era cuanto se precisaba. Un punto más y todo estaría arreglado. Lo más probable era que los señores Musgrove estuvieran alarmados ya por la tardanza, y como el tiempo que demorarían en llevarlos de vuelta a los caballos de Uppercross sería demasiado largo, convinieron entre el capitán Wentworth y Carlos Musgrove que sería mejor que el primero tomase un coche en la posada y dejase el carruaje y los caballos del señor Musgrove hasta la mañana siguiente, cuando además se pudieran enviar nuevas noticias del estado de Luisa. El capitán Wentworth se apresuraba por su parte en arreglar todo, y las señoras pronto hicieron lo mismo. Sin embargo, cuando María supo del plan, la paz terminó. Se sentía terriblemente ultrajada ante la injusticia de querer enviarla de vuelta y dejar a Ana en el puesto que le correspondía a ella. Ana, que no era parienta de Luisa mientras que ella era su hermana, y le correspondía el derecho de permanecer allí en el lugar que debía ser de Enriqueta. ¿Por qué no había de ser ella tan útil como Ana? Tener que volver a casa, y para colmo, sin Carlos, sin su esposo. No, aquello era demasiado poco bondadoso.
Al poco rato había dicho más de lo que su esposo podía soportar, y como desde el momento que él abandonaba el plan primitivo nadie podía insistir, el reemplazo de Ana por María se hizo inevitable. Ana jamás se había sometido de más mala gana a los celos y malos juicios de María, pero así debía hacerse. El capitán Benwick, acompañándola a ella, y Carlos a su hermana, partieron en dirección al pueblo. Recordó por un momento, mientras se alejaban, las escenas que los mismos parajes habían contemplado durante la mañana. Allí había oído ella los proyectos de Enriqueta para que el doctor Shirley dejase Applecross. Allí había visto la primera vez al señor Elliot. Todo ahora desaparecía ante Luisa para aquellos que se vieran envueltos en su accidente. El capitán Benwick era muy atento con Ana, y unidos por las angustias pasadas durante el día, ella sentía inclinación hacia él y hasta cierta satisfacción ante el pensamiento de que esta era quizá una ocasión de estrechar su conocimiento. El capitán Wentworth los esperaba, y un coche para 4, estacionado para mayor comodidad en la parte baja de la calle, estaba también allí. Pero su sorpresa ante el cambio de una hermana por la otra, el cambio de su fisionomía, el atónito de sus expresiones mortificaron a Ana, o mejor dicho, la convencieron de que tenía valor solamente en aquello en que podía ser útil a Luisa. Procuró aparecer tranquila y ser justa. Sin los sentimientos de una Emma por su Enrique, hubiera atendido a Luisa con un celo más allá de lo común por afecto a él. Esperaba que no fuese injusto al suponer que ella abandonaba tan rápidamente los deberes de amiga. Entretanto ya estaba en el coche, las había ayudado a subir y se había colocado entre ellas. De esta manera, en estas circunstancias, llena de sorpresa y de emoción, Ana dejó Lyme. Cómo transcurriría el largo viaje, en qué ánimo estarían, era algo que ella no podía prever. Sin embargo, todo pareció natural. Él hablaba siempre con Enriqueta, volviéndose hacia ella para atenderla o animarla. En general, su voz y sus maneras parecían estudiadamente tranquilas. Evitar agitaciones a Enriqueta parecía lo principal. Solo una vez, cuando comentaba ésta el desdichado paseo a Cobb, lamentando ir allí, pareció dejar libres sus sentimientos. «No diga nada, no hable usted de ello», exclamó. «Oh Dios, no debí haberla dejado en el fatal momento seguir su impulso. Debí cumplir con mi deber, pero estaba tan ansiosa y tan resuelta. Querida, encantadora Luisa». Ana se preguntó si no pensaría él que muchas veces vale más un carácter persuasivo que la firmeza de un carácter resuelto. Viajaban a toda velocidad. Ana se sorprendió de encontrar tan pronto los mismos objetos y colinas que suponía más distantes. La rapidez de la marcha y el temor al final del viaje hacían parecer el camino mucho más corto que el día anterior. Estaba bastante oscuro, sin embargo, cuando llegaron a los alrededores de Applecross. Habían guardado silencio por cierto tiempo. Enriqueta se había recostado en el asiento con un chal sobre su rostro, llorando hasta quedarse dormida. Cuando descendían por la última colina, el capitán Wentworth habló a Ana. Dijo con voz recelosa: «He estado pensando en lo que nos conviene hacer. Ella no debe aparecer en el primer momento. No podría soportarlo. Me parece que lo mejor es que se quede usted en el coche con ella, mientras yo veo a los señores Musgrove. ¿Le parece a usted una buena idea?» Ana asintió. Él pareció satisfecho y no dijo más, pero el recuerdo de que le hubiera dirigido la última palabra la hacía feliz. Era una prueba de amistad, una deferencia hacia su buen criterio, un gran placer, y a pesar de ser casi una despedida, el valor de la consulta no se desvanecía. Cuando las inquietantes nuevas fueron comunicadas en Applecross y los padres estuvieron tan tranquilos como las circunstancias permitían, y la hija, satisfecha de encontrarse entre ellos, Wentworth anunció su decisión de volver a Lyme en el mismo coche. Cuando los caballos hubieron comido, partió.